Cuando se habla del nacimiento de la civilización, los nombres que suelen aparecer son Egipto y Mesopotamia. Sus templos, palacios y grandes ríos ocupan el centro de la atención de los documentales. Sin embargo, en América del Sur hay una ciudad tan antigua como aquellas del Viejo Mundo, pero que sigue fuera de los focos. En el Valle de Supe, en la costa del actual Perú, se levanta Caral, una ciudad donde se construyeron edificios de una arquitectura asombrosa y que corre el peligro de ser destruida hoy por aquellos a los que no les interesa la historia. Caral pertenece a uno de los capítulos más antiguos e impresionantes del pasado americano. Sin embargo, para millones de personas, su nombre todavía resulta casi desconocido. Mi nombre es Andrei Viarens y hoy vengo a hacer justicia a ese vacío informativo. En este video veremos quiénes construyeron estos centros ceremoniales, de qué vivía esta sociedad, cómo logró alcanzar semejante nivel de organización y por qué su historia ocupa un lugar tan pequeño en la memoria contemporánea. ¿Podría Caral reclamar el título de la ciudad más antigua del mundo? Quédate hasta el final para que lo descubras. Ya comenzamos. El Valle de Supe se extiende entre cerros secos, terrazas de arena y una franja fértil que acompaña el curso del río hacia el Pacífico. En ese paisaje áspero y silencioso, a unos 23 kilómetros del mar, tomó forma uno de los centros más antiguos y más sorprendentes de toda América. Caral ocupa una terraza elevada desde la que se articulaban el valle agrícola, la costa y las rutas de intercambio hacia otras zonas de la región norcentral andina. Esa posición ayuda a entender desde el comienzo la dimensión del sitio. Allí surgió un asentamiento monumental con plazas hundidas, edificios piramidales y sectores residenciales diferenciados, dentro de un espacio de unas 65 hectáreas que concentró funciones ceremoniales, políticas y económicas de enorme alcance. En 1949, el antropólogo Paul Kosok recorrió esta zona y percibió una antigüedad muy profunda en aquellos montículos del valle. Décadas más tarde, el arqueólogo Frederick Engel propuso que el asentamiento podía pertenecer a una etapa muy temprana del mundo andino. Sin embargo, el gran impulso llegó en 1994, cuando la arqueóloga peruana Ruth Shadi recorrió el Valle de Supe, identificó numerosos sitios y distinguió uno por su trazado y por la escala de su arquitectura. Poco después comenzaron las excavaciones y el terreno empezó a devolver escaleras, plazas, recintos y muros que hablaban de una sociedad compleja en una fecha remotísima. Las dataciones de radiocarbono terminaron por situar el desarrollo monumental de Caral entre el tercer y segundo milenio antes de nuestra era, y ese resultado cambió con fuerza la manera de pensar el origen de las ciudades complejas en América. En ese contexto, Caral dejó de ser solo un yacimiento impresionante y pasó a formar parte de un problema histórico mucho mayor. Su antigüedad, su escala y su ordenamiento espacial obligaron a mirar de otro modo el surgimiento de la antigüedad social en los Andes. Ruth Shadi formuló esa dimensión con una observación especialmente valiosa cuando escribió que se configuró una amplia red de intercambios interregionales con mercados o ferias de periódica realización que se programaban en un calendario anual. Esa frase aporta mucho más que una descripción económica, revela una sociedad capaz de coordinar tiempos, movilizar productos y dar estabilidad a una red regional sostenida por una organización colectiva. Cuando uno se acerca al sitio, esa red se materializa ante nuestros ojos. Caral presenta grandes plataformas piramidales, plazas circulares hundidas y espacios abiertos que revelan planificación. También aparecen residencias asociadas a sectores de mayor rango, junto con áreas ocupadas por grupos sociales de menor estatus. Las estimaciones más prudentes sitúan su población entre 1.000 y 3.000 personas, aunque otros afirman que pudo rondar los 7.000 habitantes. Todo ello sugiere una jerarquía definida y una autoridad capaz de sostener el trabajo colectivo durante generaciones enteras. Hay además una dimensión ceremonial que se impone al conjunto. Caral suele ser llamada ciudad sagrada por la abundancia de espacios rituales y por la presencia de altares del fuego dentro de sus edificios.
En varios recintos, el fuego ceremonial ocupaba el centro del espacio y se alimentaba justamente mediante conductos subterráneos que intensificaban la combustión. En una de sus plazas circulares se alza además una huanca, o sea, un monolito de fuerte carga simbólica dentro de la tradición andina. Ese paisaje ritual permite imaginar ceremonias públicas, reuniones ligadas al calendario y momentos de cohesión colectiva en los que la autoridad se expresaba a través del espacio y la experiencia compartida. Junto a estos sitios aparecieron instrumentos musicales, textiles y objetos de adorno que enriquecen la imagen de una sociedad densa en símbolos y en formas de coordinación social. Y como mismo funcionaba desde entonces la cohesión social para obtener resultados, lo mismo sucede a día de hoy. Por eso te invito a formar parte de esta comunidad suscribiéndote, dejándome un me gusta y activando la campanita para que no te pierdas mi contenido y me ayudes a hacer crecer este canal. Hasta el momento se conocen bien los edificios de Caral, su escala y parte de su funcionamiento regional, pero una pieza esencial del mundo humano de Caral sigue esperando bajo la tierra. Los grandes espacios funerarios aún permanecen fuera del alcance de los especialistas y esa ausencia mantiene en suspenso una parte clave de la historia. Los cementerios podrían revelar cómo eran físicamente sus habitantes, qué enfermedades padecieron, cómo el trabajo marcó sus cuerpos y de qué manera se expresaban las jerarquías sociales en la muerte. Caral, por tanto, aparece ante nosotros como una civilización monumental y al mismo tiempo como un enigma humano en proceso de revelación, cosa esta que nos lleva a preguntarnos: ¿qué clase de poder logró sostener durante siglos enteros un lugar como este? Y esa misma mezcla de antigüedad, misterio y mundos que apenas empezamos a comprender es también lo que me inspiró a escribir mi libro Andreíadas. Aunque se mueve en el terreno de la fantasía épica, su historia nace de esa misma fascinación por las civilizaciones remotas, los símbolos antiguos y las preguntas que siguen vivas bajo las ruinas del pasado. Si te atraen esos mundos cargados de historia y misterio, esta puede ser una lectura muy especial para ti. Te dejo el enlace en la descripción del video. Cuando la mirada se aleja por un momento de las pirámides y desciende hacia la vida cotidiana de Caral, el sitio gana una profundidad todavía mayor. Cada plataforma, cada plaza hundida y cada recinto ceremonial descansan sobre una base social muy concreta. En el Valle de Supe, la agricultura irrigada aportaba algodón, frijoles, calabazas, camote, ají y otros productos del interior. Más cerca del litoral, las comunidades pesqueras obtenían anchoveta, sardina, moluscos y algas en cantidades capaces de sostener un circuito de intercambio continuo. Caral ocupó una posición privilegiada dentro de ese sistema, porque desde allí podían articularse los recursos del valle, la proteína marina y los bienes de prestigio llegados desde regiones más lejanas. Esa complementariedad dio solidez a la autoridad y permitió sostener obras monumentales durante siglos. Ese mundo económico dejó huellas muy concretas. El algodón, por ejemplo, tuvo un papel decisivo en la articulación entre agricultura y pesca, ya que permitía fabricar redes y otros útiles indispensables para explotar con eficacia los recursos marinos. A partir de ahí, Caral comenzó a funcionar como un nodo donde convergían distintas economías complementarias. A ello se suman los contactos con la sierra y con la selva andina, visibles en la llegada de pigmentos, conchas valiosas, plantas, maderas y otros objetos que amplían mucho el horizonte del asentamiento. Los arqueólogos Jonathan Haas y Winifred Creamer expresaron esa complejidad regional con una formulación muy valiosa cuando señalaron que el desarrollo de sociedades complejas en el norte chico se produjo en una escala regional, con centros monumentales distribuidos en varios valles y articulados por una economía intensiva, una ideología compartida y una organización social capaz de movilizar trabajo colectivo. A partir de aquí, la vida ceremonial entra en escena con mucha fuerza. En Caral aparecieron plazas circulares hundidas, recintos especiales y contextos que sugieren reuniones rituales de gran escala. Entre los hallazgos más sugerentes figuran las flautas fabricadas con huesos de pelícano y de cóndor, asociadas a espacios ceremoniales. También surgieron textiles, objetos de adorno, estatuillas de arcilla y recipientes que permiten imaginar una sociedad mucho más tangible y humana.
Así, Caral empieza a dejar de ser una abstracción arqueológica para convertirse en un mundo habitado por sonidos, tejidos y símbolos rituales compartidos. Esa dimensión material importa mucho porque nos acerca a la experiencia de quienes vivieron allí. Somos capaces de ver una comunidad con especialistas, con jerarquías y con una cultura visual y ceremonial muy marcada. Durante las investigaciones se halló el cuerpo de un niño pequeño enterrado con gran cuidado, envuelto en telas y acompañado por objetos delicados. El hallazgo despertó un enorme interés porque tocaba una cuestión muy sensible dentro del estudio de las primeras civilizaciones americanas. El examen del contexto y de los restos permitió interpretar aquel enterramiento como una sepultura preparada con atención y con afecto, y no como un gesto apresurado. La escena aporta un valor inmenso porque abre una ventana hacia las huellas humanas de Caral. Esa clase de hallazgos modifica mucho la lectura del conjunto. La civilización deja de percibirse solo desde arriba, desde sus edificios, y empieza a sentirse desde dentro, a escala humana. Y eso me lleva a preguntarte lo siguiente: cuando buscas este tipo de documentales de historia, ¿qué te interesa más? ¿Conocer los grandes acontecimientos o saber más sobre la vida cotidiana de sus habitantes? Me gustaría leer tu opinión en los comentarios. Caral revela una sociedad capaz de movilizar trabajo y excedentes de manera sostenida. Sus edificios hablan de planificación, sus bienes importados hablan de intercambio y de jerarquía. Sus flautas, sus altares y sus plazas hablan de una autoridad que también se apoya en la ceremonia. Sin embargo, estos avances abren de inmediato una interrogante mucho mayor. Si la cohesión de este mundo fue tan fuerte y tan duradera, ¿qué forma concreta adoptó la autoridad que mantuvo unido al conjunto durante siglos y qué lugar ocupó la religión dentro de esa arquitectura del poder? Ahí es donde Caral empieza a revelarse como algo más que un simple yacimiento, y justo sobre esos temas hablaremos a continuación. Pero antes, permíteme recordarte que si quieres ver con antelación todos mis documentales y tener acceso a videos exclusivos sobre temas que no abordo aquí en YouTube, te invito a suscribirte en mi Patreon, de modo que también podrás contribuir a la sostenibilidad de este proyecto. Te dejo el enlace en la descripción del video y desde ya te doy las gracias. Llegados a este punto, Caral obliga a entrar en una discusión mucho más exigente que la admiración por su antigüedad o por el tamaño de sus pirámides. La pregunta ahora gira alrededor de su categoría histórica. ¿Estamos ante una cultura compleja del antiguo Perú o estamos ante una civilización en pleno sentido? ¿Fue una ciudad o conviene entenderla como un gran centro ceremonial dentro de una red más amplia de asentamientos? Estas preguntas importan mucho porque de su respuesta depende el lugar exacto que Caral ocupa dentro de la historia universal. Y por lo que he podido ver en los comentarios de videos anteriores, a muchos de mis suscriptores les interesa precisamente estas cuestiones. Cuando se habla de las primeras civilizaciones del mundo, suelen aparecer una y otra vez los mismos nombres: Sumeria en Mesopotamia, el Egipto en el Valle del Nilo, los grandes desarrollos tempranos del Indo y los focos más antiguos de China. Cada uno siguió su propio camino, aunque todos comparten ciertos rasgos comunes, como por ejemplo arquitectura monumental, organización del trabajo, jerarquías visibles, control del territorio, especialización creciente y una autoridad capaz de coordinar poblaciones numerosas. ¿Cumple Caral con esos requisitos? Su cronología la sitúa en fechas muy tempranas, su arquitectura pública revela planificación, su red regional muestra intercambio sostenido y su vida ceremonial sugiere una estructura ideológica capaz de cohesionar a distintos grupos humanos durante siglos. Y ahí surge ya la primera respuesta. Si por civilización entendemos una sociedad con alto nivel de complejidad, con centralidad política o ritual, con división social del trabajo y con capacidad de organizar grandes obras colectivas, Caral tiene argumentos muy sólidos para entrar en esa categoría. Sin embargo, la palabra civilización también exige una comparación cuidadosa con otros casos. Mesopotamia desarrolló escritura, Egipto consolidó una monarquía de enorme visibilidad. En el Valle del Indo surgieron grandes centros urbanos con trazado muy regular. En China, los procesos de complejidad temprana avanzaron hacia formas estatales más claramente reconocibles. Caral, sin embargo, ofrece otra vía. Su poder parece haber descansado con enorme fuerza en la religión,
en la convocatoria ceremonial y en la articulación entre valle, costa y regiones más lejanas. Esa diferencia importa mucho porque se ajusta bastante bien a la idea de civilización, aunque lo hace desde una trayectoria andina propia, con soluciones distintas a las del Viejo Mundo. Y justo ahí reside parte de su valor histórico. Amplía el mapa de las primeras civilizaciones y amplía también la manera de pensar lo que una civilización puede ser. Por otra parte, la discusión sobre si se considera una ciudad exige también más precisión. En el imaginario moderno, una ciudad suele aparecer como un espacio densamente poblado, con abundantes viviendas agrupadas, circulación constante y funciones claramente diferenciadas. En los Andes antiguos, la lógica urbana siguió otros ritmos y otras formas. Un centro podía reunir residencia, ritual, intercambio y autoridad dentro de una organización espacial distinta a la de Uruk, Memphis o Mohenjo-Daro. Por eso, para evaluar a Caral, hace falta mirar menos la imagen moderna de ciudad y mucho más el tipo de ocupación y de funciones que concentraba el sitio. Krzysztof Makowski formuló ese criterio con gran claridad cuando escribió que la presencia de la población permanente permite hacer la distinción entre una ciudad y un centro ceremonial, mientras que el tipo de ocupación y no el tamaño marca la diferencia entre una ciudad y un pueblo. Esta observación ordena muy bien el problema. Caral cuenta con áreas residenciales, jerarquización del espacio, edificios públicos, plazas hundidas y una centralidad regional muy marcada. Todo ello la acerca bastante a la categoría de ciudad. Además, las estimaciones demográficas y la distribución interna del asentamiento refuerzan la idea de una ocupación estable y multifuncional. Así, la etiqueta de gran centro ceremonial se queda corta, porque deja fuera una parte importante de su realidad social, económica y política. Pero, en definitiva, ¿se puede considerar la primera civilización o la primera ciudad del mundo? La respuesta razonable pide matices. Caral puede defender con mucha fuerza su condición de ciudad temprana dentro del mundo andino. También puede defender con mucha fuerza su lugar entre las primeras civilizaciones de América. Ahora bien, si damos un paso más y elevamos ese debate a nivel mundial, entonces entramos en un terreno más polémico. La cronología juega a su favor, su escala y complejidad regional también. Sin embargo, el resultado final depende de cómo cada uno de nosotros definamos civilización y ciudad, y de cuánto peso demos a rasgos como la escritura, la densidad residencial, la forma del poder o la permanencia de la población. Aún así, según la bibliografía que he podido consultar y las conclusiones a las que llegué en mis videos de la primera ciudad y la primera civilización, debo afirmar que no fue la primera ciudad ni la primera civilización del mundo, pues como puedes ver en estas tablas comparativas, otras le llevan la delantera. No obstante, si esto no te convence y deseas conocer con mayor profundidad mis argumentos, te invito a ver estos dos videos en mi canal. Hasta aquí hemos visto la gloria de Caral, pero ahora debemos preguntarnos qué sucedió con ella. Las hipótesis más consistentes apuntan hacia una combinación de sequías prolongadas, lluvias torrenciales y eventos de gran violencia climática sobre este paisaje. En un valle como Supe, una larga etapa de escasez hídrica podía reducir la producción agrícola, así como tensar el abastecimiento y debilitar la base material de las élites dirigentes. Por otra parte, lluvias extremas y aluviones podían arrasar campos, alterar cauces, cubrir sectores productivos con sedimentos y dañar rutas de comunicación en una red que unía entre sí puntos interdependientes. A eso se suma otra variable de enorme interés. La costa peruana vive bajo la influencia de fenómenos climáticos muy intensos y entre ellos destaca el Niño. Si episodios de este tipo golpearon con fuerza a la región durante la fase final de Caral, el resultado pudo ser devastador. Lluvias excepcionales sobre una geografía sensible, desbordes repentinos, anegamiento de campos y erosión de los terrenos agrícolas componen un escenario muy serio para una sociedad que dependía de la estabilidad del valle. La historia de Caral, vista desde este ángulo, adquiere un valor enorme para nuestro presente. Habla de una civilización muy sofisticada que también
tuvo que responder a los límites impuestos por el medio ambiente. En la propia arquitectura encontramos varias pistas de esto. Las construcciones de Caral muestran soluciones técnicas asociadas a un territorio sísmico. Las chicras, esas bolsas vegetales llenas de piedras colocadas en las bases de ciertas estructuras, ayudaban a absorber movimientos y daban estabilidad a los edificios. Esto revela una capacidad de adaptación asombrosa. Por cierto, si quieres saber más sobre la técnica de las chicras antisísmicas, te dejo un pequeño artículo muy interesante en mi canal de WhatsApp. Si a la presión climática se añaden sismos fuertes, el desgaste del sistema pudo acelerarse todavía más. El declive de Caral encaja así en una lógica de acumulación paulatina de eventos adversos. Primero se resiente el entorno, después se debilita la producción y más tarde se vuelve más difícil sostener el intercambio, la monumentalidad y el orden político que había dado forma a la ciudad, provocando el declive que la enterraría bajo las arenas del desierto peruano. Pero su historia no termina ahí. Luego de que muchos especialistas trabajaran intensamente para rescatarla de sus cenizas, hoy son muchos los que amenazan con arrasar lo poco que queda de ella. Por suerte para todos, la titánica labor de Ruth Shady marcó la diferencia en este escenario tan adverso. Su trabajo abrió Caral al mundo académico y al gran público, de modo que el estudio y conservación del sitio se unió a su defensa y vigilancia cotidiana. Desde hace años, la zona arqueológica sufre la presión de invasores y traficantes de tierras que buscan avanzar sobre áreas protegidas, abrir surcos con maquinaria y convertir un paisaje histórico en suelo explotable. Ruth Shady denunció incluso reuniones en las que se habló de asesinarla a ella y al subdirector del proyecto, para despejar así el camino de quienes quieren ocupar esas tierras. También relató que en distintos momentos el retiro de la protección policial dejó al equipo expuesto y facilitó nuevas incursiones sobre el área arqueológica. El aumento del valor de la tierra en el entorno de Caral alimentó el interés de grupos que vieron en ese espacio una oportunidad de negocio. En el 2025, Shady denunció que algunas hectáreas de la zona ya se valorizaban en decenas de miles de dólares y que la presión sobre el territorio seguía activa. A eso se sumaron recortes presupuestarios que afectaron las labores de investigación y conservación, además de la reducción de personal. En algunos momentos, la protección del sitio quedó sostenida apenas por vigilancia privada y por un equipo muy disminuido. La situación actual mezcla señales de continuidad y de fragilidad. La zona arqueológica Caral sigue funcionando, mantiene actividades educativas y culturales y a comienzos del 2026 informó la recuperación de áreas intangibles en otro sitio del Valle de Supe. Sin embargo, el cuadro general sigue siendo delicado. El sitio sigue vivo, sigue abierto al trabajo y a la visita, pero su resguardo todavía exige una atención mucho más firme y constante. Caral sigue dejando preguntas que desafían. ¿Cuántas veces la historia de América ha quedado reducida a meros relatos, mientras bajo la arena esperan ciudades mucho más antiguas de lo que muchos imaginaron? La discusión sigue abierta y ahí está buena parte de su fuerza. ¿Llamarías ciudad a Caral con todo lo que hemos visto? ¿O prefieres reservar esa palabra para otro tipo de asentamiento? Me gustaría leer tu opinión en los comentarios. Quiero darle las gracias también a todos mis mecenas en Patreon y a los miembros del canal, así como a todos aquellos que se suscriben y dejan su like. Ahora solo queda invitarte a que sigas en mi canal para que recorramos juntos otros apasionantes capítulos de la historia humana. Hasta la próxima.